En este capítulo vamos a hablar de Al-Ándalus, su conquista, la cronología, los periodos y la islamización. En la primera parte hablaremos de estos cuatro temas: el origen de la conquista, las rutas, la anexión al Imperio Islámico, de lo que es la península ibérica, y los elementos constantes durante este periodo. El origen de la conquista de la península ibérica tiene una serie de desencadenantes que van unos tras otros. En primer lugar, lo que está claro es que hay una crisis de la monarquía visigoda. Además, se empobrece la población y hay una guerra civil entre partidarios de Agila y de Rodrigo. Agila era el heredero del rey Bitiza y representante también de la monarquía hereditaria, pero por otro lado teníamos a Rodrigo, que era el representante de la monarquía electiva, que al final se convirtió en rey. Por tanto, no está nada clara la sucesión de Bitiza. ¿Qué pasa? Pues nada ni más ni menos que Agila pide ayuda externa al gobernador musulmán de Túnez, y este desembarcó su ejército bereber en el sur de la península ibérica. Allí se produjo la batalla de Guadalete, en la que lucharon por una parte Rodrigo contra el ejército bereber del gobernador musulmán de Túnez, y murió en el año 711 en esa batalla el rey Rodrigo, y además caen derrotados los visigodos. Por tanto, aprovecha este ejército, concretamente los generales Tarik y Muza, que ocupan todo el territorio peninsular con tan solo 25.000 soldados. Logran conquistar una zona de 6 millones de habitantes. La ocupación es rapidísima y prácticamente no hay ninguna resistencia ni ninguna oposición a la invasión árabe, debido a que estaba muy descontenta la población con los gobernantes visigodos, e incluso muchas ciudades les abren las puertas y los reciben con honores. Si empezaron en el año 711, en el año 718 ocupan prácticamente todo el territorio peninsular excepto la cordillera cantábrica, es decir, que en 7 años conquistaron toda la península ibérica con tan solo 25.000 soldados. Aquí podemos ver las rutas de la conquista islámica de la península ibérica, como los generales Tarik y Muza, prácticamente con 25.000 soldados, camparon por todo el territorio peninsular sin oposición alguna. Tenemos las campañas militares, por un lado, y también los focos de resistencia, que vemos que hubo muy poquitos, concretamente en Segoyuela o en Mérida o en Écija, pero el resto prácticamente les abrieron las puertas y conquistaron todo, excepto únicamente toda la cordillera cantábrica. Por tanto, el reino visigodo de Toledo se anexiona al Imperio Islámico. ¿Qué pasa? Pues, en primer lugar, la nobleza visigoda se le permite conservar su poder a cambio de sumisión a los nuevos gobernantes musulmanes, se convierten al Islam, en definitiva. Suele ocurrir que la cúpula dirigente lo primero que hace es cambiarse de chaqueta cuando hay un cambio político, así que por tanto se convierten al Islam rapidísimamente. Luego tenemos por un lado los mulairíes, que es el pueblo visigodo que sí se convierte al Islam, adopta el idioma árabe y también las costumbres y vestimentas árabes para gozar de los mismos derechos que los musulmanes. En tercer lugar tenemos a los mozárabes, que es parte del pueblo visigodo que no quiere convertirse al Islam, es decir, sigue siendo cristiano. Fueron parcialmente perseguidos y muchos emigraron al norte peninsular, que no estaba conquistado. Y por último, a los judíos, que son respetados por el Islam, vivían en barrios separados y se dedicaban al comercio, a la artesanía y a la medicina. Es decir, que aquí no hubo un cambio de población, hubo una invasión mínima, pero permanecieron los 6 millones de habitantes que eran los antiguos hispano-romanos, y lo que hicieron fue islamizarse. Y el último punto de esta primera parte son los elementos constantes durante el periodo. Vamos a ver, hubo 2 elementos constantes durante el periodo. Uno positivo, que sería la progresiva conquista por parte de los reinos cristianos del norte, y otro negativo, que son las rivalidades diferentes entre grupos de poder dentro del Imperio Islámico y el Andalus. Es decir, que el norte estaba unido y el Islam estaba, por así decirlo, en la península ibérica desunido, rivalizando.
A todo este proceso se le llama Reconquista y duró un total de 800 años. Y en el segundo punto hablaremos de las 6 etapas por las que pasó la zona peninsular musulmana, que son estas 6 de aquí. En primer lugar es el Emirato dependiente, que va del 718 al 756. El gobierno depende del califato omeya de Damasco, es decir, la península ibérica depende del califato omeya de Damasco. La capital es Córdoba. El gobernador es un valí, que es un gobernador del Emirato, dependiente de Damasco, lógicamente, y se divide la península en 2 zonas, por así decirlo. El sur del sistema central, que es del sistema central para abajo, que está bien gobernado e integrado, y el norte del sistema central, que es principalmente lo que es la meseta norte, que el gobierno es muy débil y está solo en guarniciones militares. Por tanto, el sur quedó mucho más islamizado que el norte. Esta sería la extensión territorial del Emirato dependiente. Vemos que prácticamente es todo menos la cornisa cantábrica. En la segunda etapa, el Emirato independiente, que va del 756 al 929, en la primera mitad del siglo VII se da un hecho trascendental, que es que la familia de los omeyas, los califas de Damasco, son destronados por los abásidas de Bagdad. Y el último miembro de la familia omeya, el príncipe Abderramán, huye y se establece en Al-Ándalus en el 756, precisamente para no ser asesinado por los abásidas de Bagdad. Aquí, en Al-Ándalus, el príncipe rompe con el califato de Bagdad y se independiza, es decir, rompe con los que han invadido y matado a su familia, los omeyas, lógicamente, fundando el Emirato Omeya de Córdoba, Abderramán, y se proclama rey Abderramán I. Por tanto, hay una ruptura de la unidad política del Imperio Islámico. El Imperio Islámico estaba unido hasta ese momento y es la primera vez que se rompe. Aquí podemos ver que el territorio de la península ibérica sigue siendo el mismo, pero ahora se llama Emirato de Córdoba. La tercera etapa, del 929 al 1031, en el siglo X, hay unos problemas internos en Al-Ándalus, que son rebeliones, y los cristianos, lógicamente, aprovechan para atacar la debilidad. También se da una época de desestabilización del comercio marítimo del norte de África. ¿Qué pasa? Pues que Abderramán III tiene que reforzar su poder y se impone sobre el resto de las familias nobles. En el año 929 se independiza definitivamente ya de la autoridad religiosa de Bagdad y se proclama califa y crea el Califato de Córdoba. Esta época es de época de expediciones militares de Almanzor, del general Manzor, en la que intenta evitar la expansión cristiana, y también se da un comercio con Oriente Medio, Norte de África y la Europa cristiana. Por tanto, es una época de esplendor, el máximo esplendor de Al-Ándalus. Aquí podemos ver cómo los reinos cristianos han avanzado. Almanzor ha logrado detener el avance de los reinos cristianos y estamos hablando de una época de el máximo esplendor de Al-Ándalus. En la cuarta etapa, que va del 1031 al 1248, es decir, del siglo XI al XII, lo que hay es un desmembramiento de Al-Ándalus en pequeños reinos llamados reinos de taifas. Ya en el 1008 se inicia este resquebrajamiento del califato y en el 1031 se divide el califato en 25 pequeños reinos. Esta época, aún así, es una época de máximo desarrollo urbano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues precisamente hay dos hechos importantes. El primero es en el siglo XI la invasión de los almorávides, que es un pueblo del norte, un reino del norte de África que viene en auxilio de los reinos de taifas. Y en el siglo XII la invasión de los almohades, que es otro reino del norte de África.
Estas dos invasiones impiden el avance cristiano, hacen que retroceda, porque si no llegan a invadir los almorávides y los almohades, seguramente Al-Ándalus, al dividirse en 25 reinos, hubiera sido invadida mucho antes por los reinos cristianos, que estaban muy fuertes. Aquí podemos ver los reinos de Taifas divididos en pequeños. Los más grandes e importantes fueron el de Zaragoza, el de Toledo, el de Badajoz y el de Sevilla. Y en medio podemos ver lo que es una tierra de nadie, una tierra que no era propiedad de nadie, estaba entre cristianos y musulmanes, disputada constantemente. La quinta etapa es el reino nazarí de Granada, que va del 1248 al 1492, que fue precisamente cuando cayó el último reducto musulmán en la península ibérica, es decir, de los siglos XIII al XV. Es el único reino que logra resistir el imparable avance cristiano y estuvo dominado por la dinastía nazarí, que estaba ligada al norte de África. Granada era el centro cultural y económico del Mediterráneo, y lo que hacían para poder sobrevivir y que no los invadieran era pagar al reino de Castilla dinero para mantener su independencia. Pero todos sabemos que cuando pagas, tarde o temprano, al final te invaden, o cuando dejas que entre alguien para defenderte, te invaden. Y esto ocurrió lo mismo. En 1492 ya Boabdil se rindió a los reyes católicos y tuvo que huir de Granada. Esta sería la expansión del reino nazarí de Granada. Y ahora vamos a ver una pequeña evolución en mapas que nos va a dar una imagen en 6 apartados diferentes de cómo estaba la península ibérica dividida. En el 718 estaba todo conquistado por los musulmanes, menos la cornisa cantábrica. En el 756 vemos como ya Galicia y parte del norte de la meseta norte es reconquistada. En el 929 vemos como ya también hasta los Pirineos incluso y el oeste de la península está conquistado por los cristianos. En el 1031 se fragmenta Al-Ándalus en los 25 reinos de taifas. En el 1248 solo queda el sur peninsular, con Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz por conquistar, y se han formado los 3 grandes reinos peninsulares: Portugal, la corona castellana y la corona de Aragón. Y en el 1487 solo queda Granada, que aguantó hasta el 1492. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.